Hoy les vamos a hablar en Segovia es así de lo que es una opción para muchos niños de los que por diversas circunstancias sus familias no pueden hacerse cargo o que llegado el momento no pueden atender. Hablamos de acogimiento familiar y lo vamos a hacer con la coordinadora de este programa de Cruz Roja que nos acompaña hoy en Segovia es así. Ella es Rosa Henar Burgos. Bienvenida a Segovia. A Segovia es así. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, ahí tenemos todos muchas ideas preconcebidas, hemos escuchado muchas cosas, pero no sabemos hasta qué punto es realidad o no, así que creo que la primera pregunta para comenzar esta entrevista es muy sencilla, que es ¿qué es el acogimiento familiar? Bueno, el acogimiento familiar es una medida que pone la Junta de Castilla y León y Cruz Roja colabora en el programa Familias de Acogida y para niños que temporalmente no pueden convivir con sus padres y nadie de la familia extensa, bien sean tíos, abuelos, etcétera, se hace cargo de estos niños de forma temporal. No tiene nada que ver con la adopción. El acogimiento es una medida temporal para que los niños, en vez de estar en un centro o una residencia, estén en un entorno lo más familiar posible, que es a través de familias solidarias que acojan a estos niños durante el tiempo que tienen esa necesidad. No de por vida, quiero decir, durante el tiempo que necesiten este recurso. ¿Cuáles son las condiciones, los casos más comunes que hacen pues, que un niño no pueda estar con sus padres o con su familia más cercana, que sería lo lógico, lo habitual? Normalmente no suele ser una sola circunstancia, suelen ser varias las que se mezclan, pero puede haber de todo, puede haber padres o la figura que se hace cargo de los niños que estén en prisión por enfermedades de salud mental, etcétera, por toxicomanías, o sea, también por tema de maltratos, si una de las partes da maltratos a los niños, una de las figuras que se supone que tienen que cuidar, parentales. Entonces, en ese sentido hay que hacer una retirada, sí que pueden volver con la figura que no esté dando esos maltratos, pero claro, tiene que haber una retirada de domicilio de la figura maltratante. Entonces, por problemas económicos, pero ese no solo es el condicionante, es decir, si una familia tiene solo problemas económicos, no va a haber una retirada de sus hijos, ni mucho menos, por problemas de atención y cuidado hacia los menores, es decir, se suelen unir varias causas. ¿Qué sucede con los niños que están en estas circunstancias? Bueno, hablamos de niños, pero es un abanico de edades muy amplio que va desde la infancia hasta la adolescencia. Si una familia no les acoge, ¿dónde se crían? ¿Dónde crecen? En un centro, en una institución. Por eso siempre insistimos mucho que ningún niño, siempre que pueda haber recurso y que haya familias disponibles para acoger, se deberían desarrollar y evolucionar en una familia, en un entorno familiar. Una institución no es un recurso para que el niño tenga un apego seguro o se apegue, tenga una vinculación. Es verdad que en un centro, y los centros de ahora, los educadores y los monitores y los profesionales que atienden a los niños quieren dar la atención más completa hacia los menores, pero por mucho que quieran hay unas lagunas que no las pueden suplir de ninguna de las formas, porque es un trabajo, tienen unos horarios, tienen sus vacaciones, tienen sus excedencias, etcétera. Entonces no es un entorno familiar donde el niño se pueda desarrollar y vincular, sobre todo afectivamente, con una persona de referencia, porque eso es lo que va a marcar que un niño pueda evolucionar y crecer, no solo en la etapa que está viviendo, sino a corto, medio y largo plazo. O sea, para que un niño se desarrolle sanamente, tenemos que procurar a ese niño que pueda hacer una vinculación, aunque sea por unos meses, pero que sea una vinculación estable y duradera en el tiempo y de pertenencia a algo, aunque luego vuelva con su familia biológica. Me interesa que hablemos, que expliquemos eso, porque ¿cómo podemos hacer que un acogimiento de meses, de 3 meses, 6 meses, se pueda convertir en un vínculo? Se convierte en un vínculo cuando hay una estabilidad. Es decir, si por 3 meses, 6 meses yo siempre voy a la misma casa, tengo la referencia de las mismas personas que están allí, que como, desayuno, meriendo, ceno, se relacionan, organizamos qué hacemos el fin de semana, soy parte de ese engranaje durante ese tiempo, yo no soy un número más, es decir, no es que en una residencia sea un número más, pero participo en esa dinámica familiar, soy parte de la dinámica familiar. No soy parte del engranaje de un centro y yo me incluyo, sino es al revés, ¿no? La familia, yo me integro como un miembro más de la familia. Como un miembro más,
con decisión, con pensamiento, con opinión. En los centros también, pero a veces si un niño decide una actividad, pues es lo que se consense y a veces lo que se puede o no se puede hacer. Dentro de una familia es mucho más fácil el celebrar un cumpleaños, el que vayan a su domicilio de la familia acogedora y celebren el cumpleaños o que le celebren fuera, pero invitar a un niño a casa, a dormir, un amigo suyo, todo esto como que nos parece normal porque en nuestras casas lo hemos tenido, pero esto no es normal en una institución, pues porque eso no se puede dar, es decir, una institución tiene unas normas y tiene unas normas que tiene que cumplir, no es un entorno familiar. Eso es lo que te da una vinculación de pertenencia y de sentirme como una persona, con nombre y apellido y con mis circunstancias, y teniéndome en cuenta mis circunstancias, favoreciendo también el contacto con mi familia biológica. Contacto, digo, incluso de poder variar determinados días de visitas en beneficio tanto de una parte como de otra. Bueno, pues es como mucho más flexible siempre que todas las partes estén de acuerdo. Es decir, que tienen en cuenta, o lo que se intenta tener en cuenta es la situación real del menor, con menos trabas y menos burocracia, y digo menos burocracia en cuanto a visitas. A su vida diaria, digamos, al día a día. Fijándonos en el régimen de visitas también, porque le tienen igual que si estuvieran en un centro, pero sí el menor en esa circunstancia que está, que no es una circunstancia deseable, es decir, todos los menores deberían estar, lo ideal, estar con sus padres o con el cuidador de forma continua y que no hubiera problemas, pero estamos hablando de que hay problemas, es decir, eso es lo que nos gustaría, pero eso no siempre ocurre. Cuando eso no ocurre, el encima institucionalizar a un menor es ponerle otra carga más de sufrimiento, por así decirle, ¿no? Es decir, en un entorno, pero nos pasa a nosotros. ¿Por qué no vivimos en instituciones los adultos cuando somos adultos? Porque si fuera tan, qué decir, pues nos contratamos a alguien, nos hacen las comidas, nos lavan, nos tal, pues ¿por qué no lo hacemos? Porque todos necesitamos nuestro espacio de intimidad, familiar, ¿no? de sentirnos acogidos, queridos, protegidos, pues justamente por eso. Entonces, en el entorno donde un niño más lo necesita, donde se está formando, donde está creando sus pautas para ese momento, pero también a medio y largo plazo, es cuando no le dejamos o no favorecemos como adultos que se desarrollen lo mejor posible. Es decir, los menores no son los culpables de que sus padres tengan una situación X, pero sí que es verdad que la están soportando. Entonces, lo que intentamos con el programa Acogimiento Familiar es que esa situación que tienen los menores sea lo mejor llevadera posible, es decir, que se les dé el entorno que por niño y por derecho tendrían que tener siempre, desde que nacen hasta que se independizan. En este caso se me viene una pregunta a la cabeza que seguro también piensan muchas de las familias que puedan estar pensando en acoger. Recordamos que es una situación temporal, solo durante el tiempo que este niño necesite esta atención, que por otro lado no está recibiendo. ¿Qué pasa con los menores cuando llega el momento de retomar su vida diaria, digamos, su situación normal? A ver, si hemos sido una familia acogedora y queremos lo mejor para el niño, en principio nos alegraremos de que pueda volver con sus padres, porque cuando ya desde la sección de protección a la infancia, ya digo que este programa es de la Junta de Castilla y León, la sección de protección a la infancia son todos los expedientes de los menores y nosotros colaboramos en todo el proceso de acogimiento familiar. Cuando hay un niño que nos derivan que necesita acogimiento, pues cuando desde la sección de protección a la infancia valoran que esa familia es recuperable y puede volver el niño al domicilio familiar, por una parte nos tenemos que alegrar porque ese niño puede volver con sus padres, por otra podemos tener tristeza, quiero decir tristeza, hemos estado un tiempo, unos meses, un año, 2 años con ese o esos menores, porque puede ser grupos de hermanos, conviviendo con ellos. Bien, es verdad que han tenido visitas con sus padres, pero hemos estado conviviendo con ellos, nos va a dar pena la despedida, pero es que pena me da a mí cuando están mis sobrinas una semana y se van porque falta algo, y tengo hijos, quiero decir, y parece que te falta algo. Por supuesto que te tiene que dar pues pena y tristeza, por un lado, pero también es verdad que por otro hemos hecho que estos niños, durante esa situación que han tenido, les hemos podido, como familia acogedora, les hemos podido ofertar lo que un niño necesita y se merece.
Entonces, claro, pues alegrarnos por una parte que se vayan con su familia biológica, que es donde tendrían que haber estado siempre. Hemos contribuido además a favorecer el desarrollo de esos niños, de esos adolescentes en esa etapa de su vida en la que han tenido un problema determinado. Y les hemos dado también una alternativa de vida diferente a la que pueden haber vivido con sus padres. Como adultos y como niños somos como una esponja que vamos absorbiendo de todas las partes. De la familia acogedora, los niños se van a llevar una impronta siempre, aunque hayan estado unos meses, aunque hayan estado unos años, incluso aunque hayan sido muy pequeños, que dices, un niño no se acuerda si tiene meses o tiene un año, también se acuerda, porque hay factores que no nos acordamos conscientemente, pero sí inconscientemente, que quedan grabados cuando han sido además favorecedores. También queda grabado las situaciones no favorecedoras, pero las positivas también quedan grabadas y esas también van a ayudarnos en el desarrollo, van a ayudar a los niños en el desarrollo suyo personal posterior. Entonces, como familia hemos ayudado in situ, en estos momentos, que es el recurso cuando lo necesitan ahora, no lo necesitan después, cuando vuelven con sus padres ya no lo necesitan, o sea, no necesitan el recurso, lo necesitarán otros niños, pero ese ya ha vuelto, ya ha solucionado esa parte de no poder estar con sus padres. Entonces siempre eso nos va a quedar como familia acogedora, se lleva una parte de nosotros como familia acogedora y nosotros, o sea, y la familia acogedora también se lleva una parte del niño. Es como cuando uno comparte y convive. Es un doble beneficio tanto para la familia como para el niño. Totalmente, no te quedas ahí al margen diciendo yo no me beneficio de nada, yo pongo mi casa, pongo mi vida, pongo mi entorno, y no, también te beneficias. Todo el que tiene un niño alrededor sabe los beneficios que reporta, ¿no? Y los aprendizajes, tanto para la familia, si es pareja, para la acogedora y el acogedor, y si tienen hijos, también para los hijos biológicos de la familia acogedora. Porque son niños, y esto sí que nos hemos dado cuenta a lo largo de los años, los menores que acogen, los hijos de las familias acogedoras que acogen, son niños mucho más empáticos, que se ponen mucho mejor en el lugar del otro, que ven las necesidades de otras personas, que se dan cuenta y valoran todo lo que están haciendo sus padres, dan más importancia a cosas que probablemente de otra forma no le hubieran dado importancia, porque muchos nos dicen, ¿y qué han hecho estos niños que no haya hecho yo para esto, ¿no? Para tener esta circunstancia? Y es verdad, o sea, no hemos hecho nada, ni más ni menos, pero hay circunstancias de niños que están pasando por situaciones concretas de su familia biológica. Entonces es verdad que son menores con un cáliz y una sensibilidad especial, positiva, que eso repercute luego socialmente, o sea, cuando son adultos, también los hijos biológicos de las familias acogedoras repercute socialmente en un beneficio social. Rosa, hasta el 23 de mayo tenéis una exposición con paneles explicativos en la Casa Joven en las que pues los segovianos que estén pensando en ser familia de acogida pueden consultar todas las dudas que les vayan surgiendo. Yo creo que les hemos aclarado muchas con esta conversación que hemos tenido hoy en Segovia. Así teníamos previsto ver la exposición en el programa de hoy, no vamos a tener tiempo, pero sí que simplemente para despedir esta entrevista, contarles a los segovianos dónde tienen que acudir si quieren ser una familia de acogida para conseguir toda la información necesaria. Bueno, aquí hemos dado unas pinceladas de un poco lo que es el acogimiento, pero tipos de acogimiento y demás. Dirigirse a Cruz Roja de Segovia, en calle Saltos de la Piedad número 10, o bien al teléfono 921 44 02 02. Allí, sin ningún tipo de compromiso, se les informa dudas, miedos, proceso, etcétera, referente al acogimiento familiar. Insisto que eso solo es información, que no compromete a nada, porque a veces las familias dicen que si voy parece que ya me tengo que apuntar. No, primero tenemos que conocer la información para después decidir si damos el paso o no. Y hombre, desde aquí sí hay que aprovechar vuestra invitación y animar a las familias. Necesitamos familias que quieran acoger a estos niños, que no son niños a priori problemáticos, que son niños como cualquier otro niño con la circunstancia que necesitan una familia que les acoja durante un tiempo, pero no son niños diferentes de otros niños que podamos ver en el parque o al lado nuestro. De hecho, hay niños que probablemente estén a nuestro lado y que sean menores acogidos y no tienen una diferencia respecto a otros
aparentemente tienen un sufrimiento mayor que otros en un aspecto familiar, pero en lo demás son niños exactamente iguales. Rosa, nos quedamos con ese mensaje, así despedimos esta entrevista. Muchísimas gracias por haber estado hoy aquí. Muchas gracias a vosotros. Nosotros continuamos en Segovia es así, pero después de una pausa, no se vayan.